Hola, el día de hoy vamos a dedicarnos a ver algunas dudas que me llegaron al foro o bien a mi correo y que tomando en cuenta los resultados de la primer tarea me parece interesante que las veamos ahora. Comenzamos. La primera duda que me llegó es que no les queda claro qué cosa es un campo. Bueno, un campo es un conjunto que tiene dos elementos distinguidos. El cero, que es el neutro aditivo y normalmente lo llamamos cero, aunque dependiendo de la forma en que definamos las operaciones, lo que normalmente para nosotros es cero puede que no lo sea con estas nuevas operaciones. Y también un neutro multiplicativo, al cual solemos llamar 1. Y además, este conjunto consta de dos operaciones que normalmente llamamos suma y producto, aunque usemos otras notaciones en este caso. Las operaciones que debe cumplir es que la suma de elementos en el campo es un elemento en un campo. Esta propiedad la llamamos como cerradura de la suma y decimos la suma es una operación cerrada. Segunda propiedad, la suma es asociativa. Tercera, la suma es conmutativa. Cuarta, existe un neutro aditivo que es al que llamamos elemento cero. Y además demostramos en las propiedades que este elemento es único. Este elemento tiene la propiedad de que bajo la suma nos deja invariante a todos los elementos del campo. Y finalmente, todo elemento del campo tiene un inverso aditivo. Es decir, si tenemos un elemento X en el campo, existe un elemento Y en el campo tal que X más Y nos da el neutro aditivo, que es el que llamamos cero. Y estas son las propiedades que solamente involucran a la suma. Bueno, dijimos que tenemos propiedades del producto, que eran el producto es cerrado, el producto es asociativo, el producto es conmutativo, existe un único neutro multiplicativo que llamamos el 1, que deja invariante bajo producto a todos los elementos del campo, y todo elemento del campo distinto de 0 tiene un recíproco, es decir, podemos encontrar otro elemento en el campo distinto de 0, tal que el producto por el elemento original nos da nuestro 1. Y finalmente tenemos a la operación a la propiedad que relaciona ambas operaciones, que es la propiedad distributiva del producto con respecto. Bueno, los números enteros no son un campo. ¿Por qué no son un campo si tiene todas las propiedades que se pidieron de la suma? Tenemos producto de enteros que nos da un entero, el producto de enteros es asociativo, el producto de enteros es conmutativo, tenemos un neutro multiplicativo que es nuestra unidad, 1 por n siempre nos da n para cualquier entero n. Sin embargo, no todo número entero tiene un recíproco. Por ejemplo, el número 2 es un número entero, pero su recíproco no es un número entero, es lo que llamamos un número racional. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Que no podemos resolver la ecuación 2x igual a 1 en los enteros. Por tal razón, en el curso de estructuras numéricas o de fundamentos de álgebra, se construyó el conjunto de los números racionales para poder resolver la ecuación 2x más 1 igual a 0 o 2x menos 1 igual a 0, o en general la ecuación ax más b igual a 0, donde a y b son números enteros. Dentro de los números enteros tenemos una propiedad muy importante que estamos marcando aquí, que es la propiedad de la divisibilidad de números enteros. Entonces decimos, un número A es divisible por un número B. Bueno, A divide al número B cuando y solamente cuando podemos encontrar un tercer número C tal que B es igual a A por C.
Y esta propiedad va a ser muy importante en los siguientes ejemplos que vamos a proporcionar. La divisibilidad en Z. Un algoritmo que vimos fue el algoritmo de la división. El algoritmo de la división nos dice que si consideramos dos números enteros A y B con B distinto de 0, siempre podemos encontrar otro par de enteros Q y R, que vamos a llamar normalmente cociente y residuo, tales que el número A es el producto de B por Q más un residuo R, donde este residuo era mayor o igual que 0. Y esta es una propiedad que en el curso de Fundamentos de Álgebra o de Estructuras Numéricas se demostró usando el principio del buen orden. Esto es, consideramos el conjunto de todos los residuos, es decir, de todas las expresiones de la forma A menos B por X o menos X por B, donde X variaba sobre todos los números enteros y nos restringíamos al primer caso en que esta diferencia fuera un número positivo. ¿Por qué? Porque es una condición que debe cumplir el residuo. Entonces, primeramente demostrábamos que tenía este conjunto un primer elemento y posteriormente, ya que teníamos que este conjunto tenía un primer elemento, por el principio del buen orden, sabemos que este conjunto coincide con el conjunto de los números naturales, ¿correcto? Ahora bien, si B es negativo, pues tomamos su valor absoluto y con eso lográbamos resolver nuestro problema. Es decir, estos dos números, Q y R, siempre existen y es consecuencia del principio del... Ejemplo de congruencias módulo n. 4 es congruente con 10 módulo n porque 4 menos 10 nos da menos 6 y menos 6 es igual a 6 por 1. Entonces, recuerdo que decíamos que A es congruente con B módulo n si n divide a la diferencia de A con B. Entonces, 24 resulta ser congruente con 3, ya que 24 menos 3 es igual a 21, que es 3 por 7. 8 más 17 es 25 menos 1, 24, y 24 es 3 por 8, así que 25 es congruente con 1, módulo 3. 5 más 30, que es 35, es congruente con 11, ya que 35 menos 11 es igual a 24, y 24 es 2 por 12. ¿Sí? Entonces aquí está ya la definición de lo que significa ser congruentes. Y tenemos nuestra definición. Aquí estamos marcando nuestra definición de lo que significa ser congruente. A es congruente con B módulo n si existe un número entero tal que A menos B es n por Q. Y una propiedad que demostramos es una relación de equivalencia. Es decir, todo número es congruente con el mismo. ¿Por qué? Porque si a A le restamos A, nos queda 0. Y 0 siempre es igual a n por 0. A esta propiedad la llamamos reflexiva. Nuestra siguiente propiedad es la propiedad de simetría. Entonces, esta relación de congruencia es una relación simétrica. Es decir, si A es congruente con B módulo n, entonces B es congruente con A módulo n. Y finalmente se demuestra que esta relación es transitiva. Si A es congruente con B módulo n y B es congruente con C módulo n, entonces A es congruente con C módulo n. El conjunto de clases de congruencia módulo n es el conjunto que denotaremos Z subíndice n. Esta relación de congruencia módulo n nos está dando las clases de equivalencia de cualquier entero. Entonces, si A es cualquier entero, la clase de equivalencia de A consta de todos los números enteros que son congruentes con A módulo n.
En particular, en Zn tenemos exactamente n congruencias, que son la congruencia del 0, la del 1, la del 2, hasta que lleguemos a la del n-1. Es decir, son las clases residuales de cualquier número entero x al dividirlo por n. En otras palabras, la clase del 0 son todos los múltiplos enteros de n. La clase del 1 son todos los números que al dividirlos entre n nos queda residuo 1. Aquí estamos marcando quiénes serían los positivos. La clase del 2 son todos los números enteros que al dividirlo entre n, de acuerdo con el algoritmo de la división, nos da residuo 2. Y continuando con este proceso, tenemos que la clase de n-1 son todos aquellos números enteros que al dividirlos por n nos da residuo n-1. Por ejemplo, n-1, 2n-1, 3n-1. ¿Sí? Y este último ejemplo, pues aquí estamos viendo por qué tenemos exactamente estos enteros. Y fíjense que n y 0 están en la misma clase, es decir, la clase del 0 es exactamente lo mismo que la clase del número n. Las congruencias se pueden sumar. Y lo que afirmamos es que la suma de las clases es igual a la clase de la suma. Y esta operación es una operación que queda bien definida porque si A es congruente con B módulo n y C es congruente con D módulo n, entonces A más C es congruente con B más D módulo n. Y para demostrar esto, pues simplemente el hecho de que A sea congruente con B módulo n, por la reflexividad nos dice que n divide a b menos a, es decir, que b menos a es un múltiplo entero de n. Y como c es congruente con d módulo n, pues también tenemos que d menos c es un múltiplo entero de n. Entonces, si sumamos a con c y sumamos b con d y nos fijamos en la diferencia b más d menos a más c, pues usando las propiedades asociativas y conmutativas de la suma, pues tenemos que esta suma de aquí podemos agrupar b con menos a y obtenemos este primer sumando. Posteriormente podemos sumar d con menos c y obtenemos este segundo sumando. Pero este sumando de aquí es nq y este sumando de acá es np. Factorizando la n, tenemos que b más d menos a más c es un múltiplo entero de n. Es decir, lo que estamos obteniendo como consecuencia es que a más c es congruente con b más d módulo n. Demostramos lo que queremos y por lo tanto esta definición no depende del representante que tomamos para la clase. La clase de una suma es la suma de las clases. Por otra parte, de manera similar, que la clase del producto es igual al producto de las clases y la demostración es totalmente análoga. Si A es congruente con B módulo n y C es congruente con B módulo n, lo que afirmamos es que el producto de A con C es congruente con el producto de B con D. Es decir, esta definición no depende del representante. Para demostrarlo, pues simplemente el hecho de que A sea congruente con B módulo n nos dice que B menos A es un múltiplo entero de n y de manera análoga D menos C será un múltiplo entero de n. Por lo que AC menos BD, usamos un truco frecuente en matemáticas, es lo mismo que AC más 0 menos BD, donde este 0 lo estamos escribiendo como menos AD más AD. De este primer sumando, al haber agrupado en esta manera, factorizamos al número A, mientras que del segundo sumando factorizamos al número D. Como C menos D es un múltiplo entero de n y A menos B es un múltiplo entero de n, sucede que AC menos BD es un múltiplo entero de n. En otras palabras, AC es congruente con BD módulo n, con lo que concluimos
nuestra demostración. Por lo que este producto queda bien definido. Entonces, para multiplicar dos clases, multiplicamos sus representantes y finalmente tomamos la clase del representante, es decir, al representante lo dividimos entre n y nos quedamos simplemente con el propiedades de los enteros módulo n bajo la suma. La suma es cerrada, que bueno, es asociativa, es conmutativa y tenemos el neutro aditivo y todo número, la clase de congruencias de todo número entero módulo n siempre tiene un inverso aditivo y en este caso la clase del inverso aditivo es la clase del inverso aditivo del número a módulo n. Y fíjense que todas estas propiedades se heredaron ya que la suma la definimos simplemente sumando los representantes y tomando las clases y usando el hecho de que en los números enteros la suma es cerrada, asociativa, conmutativa, el cero es el neutro aditivo y todo número entero tiene un inverso aditivo y en particular la clase de menos a coincide con la clase de n menos a. No me importa si a es un número entero positivo o negativo. Simplemente debemos tomar la clase residual. ¿Y qué pasa ahora para las propiedades de las congruencias módulo n bajo el producto? Es que de nuevo, como el producto de las clases es la clase del producto, el producto es cerrado. Como el producto de los números enteros es asociativo, pues el producto de las clases es asociativo. Como el producto de enteros es conmutativo, el producto de las clases es conmutativo. Como el número 1 es un neutro multiplicativo dentro de los enteros, pues la clase del 1, por la definición del producto, es el neutro multiplicativo en las clases de congruencia módulo n. Pero hay un detalle muy importante. En los enteros no tenemos recíproco. Entonces, no es inmediato de la forma en que se define que tengamos un recíproco, es decir, que toda clase de congruencias módulo n distinta de 0 tenga un recíproco, que es la otra condición que necesitamos antes de ver la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, la cual, por cierto, también tenemos, ya que en los enteros el producto distribuye con respecto a la suma. Por lo cual, la pregunta es, ¿para qué valores de n toda clase lateral de un entero módulo n, toda clase de congruencia de un entero módulo n, tiene un recíproco? Entonces, veamos lo siguiente. Bueno, entonces todo esto venía ya que la función que manda cada entero en su clase lateral es una función que manda al 0 en la clase del 0, al 1 en la clase del 1, a la suma de a más b en la clase de a más b, que es a más b, y finalmente a la clase del producto en el producto de las clases. Entonces, todas las propiedades que mencionamos antes, incluyendo la propiedad distributiva que me faltó escribirla, se deducen simplemente de que todas las propiedades anteriores se satisfacen en el conjunto de los números enteros y que esta función tiene estas 4 propiedades. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones Zn es un campo? Veamos algo. Los ejemplos de las clases de congruencias de Zn con la suma, el producto, la clase del 0 y la clase del 1. Bueno, si tomamos las clases de congruencia módulo 2, entonces tenemos todos los pares que son congruentes con 0 y todos los números impares que son congruentes con 1. Así solamente tenemos 2 clases, ya no voy a poner los paréntesis de clase porque es muy latoso, y simplemente voy a escribir z subíndice 2 consta de 2 clases, la clase del 0 y la clase del 1.
0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 0, y 1 más 1 es 0, porque 1 más 1 es 2, pero la clase del 2, por ser par, coincide con la clase del 0. Y bajo el producto, pues sabemos que todo número multiplicado por 0, en los enteros nos da 0, así que cuando bajamos a congruencias, pues siempre tenemos 0, y 1 por 1 nos da 1. Entonces aquí todo entero distinto de 0 tiene un recíproco. Toda clase en Z2 distinta de la del 0, que solo tenemos una, tiene un recíproco. A decir verdad, pues el recíproco de 1 es 1. Ok, veamos un ejemplo menos trivial. Z3. Z3, con la suma y el producto de las clases de congruencia definidos anteriormente, pues tenemos tres clases. La clase del 0, que son todos los múltiplos enteros de 3. La clase del 1, que son todos los números que al dividirlos entre 3 nos da residuo 1. Y la clase del 2 son todos los números enteros que al dividirlos entre 3 nos da residuo 2. La clase de la suma, bueno, pues el 0 se comporta como nuestro neutro aditivo. 1 más 1 nos da 2 y 2 más 1 es 3, pero 3 es un múltiplo de 3 y le corresponde la clase del 0. Y finalmente, 2 más 2 es 4 y 4 es lo mismo que 3 por 1 más 1. Significa que al dividirlo entre 3 nos da residuo 1, siendo esta la tabla de la suma de Z3. Y cuando damos la tabla del producto, pues cualquier entero multiplicado por 0 nos da 0, así que al bajar a las clases residuales seguimos teniendo 0. Cualquier entero multiplicado por 1 queda invariante, entonces 1 por 1 nos da 1, 1 por 2 nos da 2, que es lo mismo que 2 por 1, y finalmente 2 por 2 es 4, 4 entre 3 es 1 y nos deja residuo 1. Entonces, cuando dotamos a las clases de congruencia módulo 2, con esta suma y este producto tenemos un campo y a ese campo es al que hemos denotado respectivamente F2 para las clases de congruencia módulo 2 y a este otro campo es al que denotamos como F subíndice 3. ¿Por qué hacemos esta distinción de ya no llamarlos ZCN sino llamarlos F? Pues la razón es el siguiente, que no es un campo. Ahora, si tomamos las clases de congruencia módulo 4, cualquier número al dividirlo entre 4 nos queda residuo 0, 1, 2 o 3. De manera similar a la hecha anteriormente, pues si sumamos los números enteros que tenemos aquí y hacemos las clases residuales, bueno, ya sabemos que el 0 es neutro aditivo, entonces 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 2 es 2, 0 más 3 es 3, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 1 más 3 es 4, pero 4 es múltiplo de 4, así que vive en la clase del 0. 2 más 0 es 2, 2 más 1 es 3, 2 más 2 ya dijimos que es 4, pero la clase del 4 es la misma del 0. 2 más 3 es 5, entre 4 a 1 y nos deja residuo 1. Y finalmente, el último renglón, 3 más 0 es 3, 3 más 1, que es lo mismo que 1 más 3, es 4, que al dividirlo entre 4 deja residuo 0, 3 más 2 es 5, que al dividirlo entre 4 deja residuo 1, y 3 más 3 es 6, que al dividirlo entre 4 deja residuo 2. Entonces la suma, como mencionamos, es cerrada, asociativa, es conmutativa, tenemos el neutro aditivo y todo número, si se fijan, tiene un inverso aditivo. En cada renglón tenemos exactamente un 0. Pero con el producto hay un pequeño problema. Si nos fijamos en el producto, pues en efecto 0 multiplicado por cualquier clase nos da 0. El 1 multiplicado por cualquier clase nos deja invariante la clase. La clase de 2 por 1 es lo mismo que la clase de 1 por 2, nos da 2. Pero la clase de 2 por 2 es la clase del 4 y 4 es múltiplo de 4, así que su clase es 0. Y 2 por 3 es la clase del 6, pero la clase del 6 es lo mismo que la clase del 2. Y finalmente 3 por 3 es 9, que al dividirlo entre 4 nos queda residuo 1.
Y entonces, si ustedes observan este renglón, pues se pueden dar cuenta que el 2 no tiene un recíproco, no hay un número que multiplicado por 2 nos dé 1. Y hay algo peor, 2 por 2 nos da 0. 2 es un número distinto de 0. 2 es un número distinto de 0 y el producto de 2 por 2 nos da 0. Entonces, como hay un elemento que no tiene recíproco y no se nos cumple la ley de cancelación, tenemos que este conjunto no es un campo. Entonces, aquí escribo lo que sí se cumple, pero el 2 no tiene inverso multiplicativo, ¿sí? Más 2 por 2 aquí nos dio el número 0, que es exactamente lo mismo que 2 que multiplica 0. Si yo quisiera usar la ley de cancelación, si fuera campo, me diría que 0 es igual a 2. Entonces es imposible que esto sea un campo porque nos llevaría a una reducción al absurdo. 2 y 0 no pueden coincidir. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es un campo? Bueno, voy a decir cuándo es un campo diciendo primero cuándo no es un campo, y para esto nos vamos a basar en el pequeño teorema de Fermat. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo. 2 elevado a la 2046 es congruente con 1 módulo 2047. 2047 es un número primo. Y este es un número cualquiera, el 2, elevado al número primo restándole 1. Entonces, hay muchos números primos. Recuerden que un número primo es aquel que solamente es divisible por él mismo y por la unidad. Y dentro de los primos, pues hay muchos números primos. En particular están los primos de Fermat, el de la famosa conjetura de x a la n más y a la n igual a z a la n, solamente admite las soluciones triviales. Entonces, si n no es primo, sucede que el conjunto de clases de congruencias módulo n con la clase de la suma igual a la suma de las clases y la clase del producto igual al producto de las clases, no puede ser un campo, ya que por no ser primo es un número compuesto. Entonces siempre puedo encontrar un primo que lo divida, ¿sí? Entonces en particular siempre puedo encontrar dos enteros, p y q, distintos del 0 y del 1, tal que n es igual a p por q, y además puedo pedir que p sea primo. Luego entonces la clase del producto, p por q, es lo mismo que la clase del número n, pero la clase de n es igual a la clase del 0. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si un primo tiene la propiedad que multiplicado por otra clase distinta del 0 es 0, si fuese campo tendría la ley de cancelación, y entonces aquí podría cancelar este número primo p con este número primo p, ya que p es distinto de 0, y me daría que la clase de m coincide con la clase del 0. Pero aquí estamos tomando p y m en las clases distintas de la del 0 y, por supuesto, distinta de la clase del 1. Entonces esto es un absurdo y nos está llevando a una contradicción. Entonces los únicos chances que tenemos para que Zn sea un campo es que n sea primo. Si no es primo, pues no hay forma en que esto pueda ser un campo. El pequeño teorema de Fermat nos dice, dado cualesquier número primo, entonces para cada entero positivo a elevado a la potencia p menos 1 siempre será congruente con 1 módulo p. ¿Y por qué esto nos sirve para el recíproco? Porque por las leyes de exponentes, a elevado a la p menos 1 es a la 1 por a elevado a la p menos 2. Recuerden que todo número primo siempre es mayor o igual que 2. Entonces, esta condición
Este conjunto, dotado de la suma y el producto de las clases que hemos definido anteriormente, va a ser un campo cuando n es un número primo. Y simplemente el inverso multiplicativo de cada elemento x distinto de 0 va a ser la clase de x a la p menos 2. Y esto es una consecuencia del pequeño teorema de Fermat que citamos en la diapositiva anterior. ¿Ok? Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué utilidad puede tener que sea un campo o no? Bueno, pues que en un campo el hecho de tener recíprocos permite que si nosotros mandamos un mensaje encriptado, alguien lo pueda desencriptar. Bueno, sucede que los campos Z subíndice P con P un número primo no son el único ejemplo de campos finitos que hay, así como los racionales, los reales y los complejos no son los únicos ejemplos de campos infinitos que hay. Por ejemplo, el campo F4, que se los dejé como ejercicio, ¿cómo lo estamos construyendo? Estamos tomando el anillo de polinomios con coeficientes en el campo finito F2, módulo el polinomio irreducible el alfa cuadrada más alfa más 1. Este polinomio es irreducible con coeficientes en F2 porque no existe un elemento en F2 que anule a este polinomio, ¿sí? Entonces recuerden que un polinomio es irreducible solo si no tiene raíces, y este no tiene raíces en F2. Si en lugar de alfa ponen 0, pues les queda alfa más 0 más 0 más 1, que es 1, y si en lugar de alfa ponen 1, les queda 1 más 1 más 1, que es 0 más 1, que es 1. Y entonces, usando las reglas de que en F2 0 más 1 es 1 y que 1 más 1 es 0, pues podemos ver que el 0 se comporta como neutro aditivo, que 1 más alfa más 1 pues sería lo mismo que alfa más 1, si queremos que sea campo, más nos vale que se cumpla la propiedad conmutativa, pero 1 más 1 es igual a 0. Entonces aquí, cuando sumamos 1 más alfa más 1, simplemente nos queda alfa. Y entonces, si quiero que sea conmutativa, pues alfa más 0 es alfa más 1 es alfa más 1, y alfa más alfa, ¿por qué nos da 0? Bueno, alfa más alfa es lo mismo que 1 por alfa, ya que los coeficientes son elementos en F2, y eso significa que aquí tenemos un 1 adelante. Entonces, esto es por la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma en el anillo de polinomios, 1 más alfa. Pero 1 más 1 es 0 en F2, entonces esto es 0 más alfa. Y en el anillo de polinomios con coeficientes en F2, 0 por alfa es el polinomio constante 0. Por eso nos queda este de aquí. Y alfa más 1, por la propiedad asociativa que queremos que cumpla la suma, pues nos quedaría alfa más 1, pero acabamos de ver que alfa más alfa es 0 y 0 más 1 es 1. De ahí se deduce esta propiedad y por lo tanto el resto de la tabla. ¿Qué pasa ahora si queremos hacer el producto? Bueno, pues si queremos que este producto funcione bien en un campo, pues más me vale ver qué pasa a nivel de polinomios. Si multiplicamos el polinomio constante 0 por cualquier otro polinomio, siempre nos va a dar el 0. Si multiplicamos el polinomio constante 1 por cualquier otro polinomio, siempre nos deja invariante a ese otro polinomio. Entonces vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos alfa por alfa y vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos alfa por alfa más 1. ¿Correcto? Bueno, entonces, fíjense ustedes que aquí estamos diciendo que si multiplicamos alfa por alfa, en principio deberíamos obtener alfa cuadrada. Pero alfa cuadrada
al dividirlo entre alfa cuadrada más alfa más 1, tiene residuo alfa más 1. Ustedes me dirían, bueno, aquí de esta regla sabemos que alfa cuadrada más alfa más 1 en este f subíndice 4 es lo mismo que el 0, porque estamos dividiendo aquí, y dividir este polinomio entre el mismo nos deja residuo 0. Entonces esto nos diría que alfa cuadrado es el inverso aditivo de alfa más 1. Pero si se fijan ustedes, el inverso aditivo de alfa más 1 es el mismo alfa más 1, por lo que alfa cuadrada es alfa más 1. Y finalmente, ya que usamos esa propiedad de que alfa cuadrada es alfa más 1, pues nada más tenemos que ver qué sería alfa más 1 que multiplica a alfa más 1. Entonces, de nuevo, más me vale que se cumpla la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Alfa más 1 por alfa más 1 es lo mismo que alfa que multiplica a alfa más 1 más 1 que multiplica a alfa más 1. Bueno, me salté que es alfa por alfa más 1. Cierto. Alfa que multiplica a alfa más 1 por la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma en el anillo de polinomios, esto sería alfa cuadrada más alfa, pero acabamos de decir que alfa cuadrado es alfa más 1, y alfa más 1 más alfa más alfa, pues hemos visto que es 1, que es este elemento que estamos marcando en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Ay, lo marqué de más. Vamos marcándolo en esta parte de aquí. Ahora sí lo subrayé. Entonces, alfa que multiplica a alfa más 1 en la parte superior, pues es 1. Y 1 más alfa más 1, si regresamos a la tabla de la suma, pues este 1 más 1 es 0, y esto nos queda simplemente alfa. Por tal razón, alfa más 1 elevado al cuadrado es alfa. Muy bien. Entonces, con eso ya tenemos, si se fijan ustedes, en la tabla del producto de F4, que todo número multiplicado por 0 nos dio que correspondía a la clase del 0 y por lo tanto escribimos 0. Y en cada renglón tenemos exactamente un 1, es decir, el recíproco de 1 es 1, el recíproco de alfa es alfa más 1 y el recíproco de alfa más 1 es alfa. Toda clase de este anillo de polinomios que hemos denotado f subíndice 4 tiene un recíproco. La suma es conmutativa, la suma es asociativa porque el producto de la suma de polinomios es asociativa, la suma de polinomios es conmutativa, el polinomio 0 es el neutro multiplicativo, el polinomio 0, perdón, es el neutro aditivo, el polinomio 1 constante es el neutro multiplicativo. Entonces, todas las propiedades se están heredando del hecho de que f2 de x es un conjunto con dos operaciones suma y producto, que es la suma es cerrada, asociativa, conmutativa, el polinomio constante 0 es un neutro aditivo y que todo polinomio tiene un inverso aditivo en f2 de alfa. Las propiedades del producto que teníamos antes es que el producto de polinomios es un polinomio, por lo tanto, pasamos a las clases y esto es cerrado, es asociativo, es conmutativo, el polinomio constante 1 es neutro multiplicativo y el producto de polinomios distribuye con respecto a la suma. Estas 10 propiedades se heredaron de las propiedades del anillo de polinomios. Y la última propiedad que nos hacía falta es que todo
elemento de F4 tuviera un recíproco, pero ya lo conseguimos. ¿De acuerdo? Entonces, sucede que todo campo que no es finito tiene característica cero, ya que contiene a los racionales, y por ende será infinito. Todo campo finito, si sumamos un número suficientemente grande de veces, sucede que tiene característica un número primo. O sea, después de haber sumado un cierto número primo de veces el número 1, pues nos va a dar 0. Por ejemplo, aquí 1 más 1 nos dio 0. Este campo F4 tiene característica 2 y todo campo finito va a ser de la forma: el anillo de polinomios con coeficientes en el campo finito Fp, que son las congruencias de los enteros módulo P, cociente, clases de equivalencia por un polinomio irreducible. Esto es análogo a lo que hicimos para los números enteros, ¿sí? Y entonces Fp son las clases de congruencias de Zp con la suma y el producto de las clases. Y como les dije, P de X es un polinomio irreducible y F sub P de X es el anillo de polinomios con coeficientes en Fp en la variable X. Y aquí estamos diciendo nada más por qué tomamos este polinomio. Y bueno, me va a decir, ¿por qué no tomamos, igual que en los complejos, el polinomio X cuadrada más 1? Si yo hubiera tomado este otro polinomio con coeficientes en F2, pues en efecto, 0 al cuadrado más 1 me da 1, que es distinto de 0, pero 1 al cuadrado más 1 me da 2, pero 2 es lo mismo que 0 en F2. Eso significa que Q de 1 es igual a 0. El polinomio X cuadrada más 1 no es irreducible en F2. Por eso no tomamos ese polinomio cuadrático, que fue el que nos sirvió para construir los números complejos. Tomamos un polinomio que sí fuera irreducible. Yo les pregunté, ¿es lo mismo Z4 que F4 en el video? Y alguien me preguntó, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo saber si son lo mismo o no son lo mismo como estructuras algebraicas? Bueno, entonces, vamos a decir que estas estructuras son equivalentes si podemos dar una función biyectiva de uno en el otro, tal que mande el 0 en el 0, el 1 en el 1, sea aditiva y sea multiplicativa. Una función con tales propiedades y que además sea biyectiva, la llamamos un isomorfismo de campos. Bueno, ya sabemos que Z4 no es un campo. Entonces ahora lo que tendría que ver es qué es lo que falla. Bueno, en Z4 sabemos que 1 más 1 es 2, pero en F4 sabemos que 1 más 1 es 0. Si existiera esta condición, que nos hiciera equivalentes como estructuras algebraicas a F4 con estos dos conjuntos, sabríamos que 0, por la propiedad 1, sería phi del 0 en F4, pero el 0 en F4 es phi de 1 más 1, pero phi es aditiva, entonces esto debería ser phi de 1 más phi de 1, pero por la propiedad número 2, el 1 de F4 iría a dar al 1 de los enteros, y entonces phi de 1 más phi de 1 debería ser 1 más 1, pero 1 más 1 en Z4 es el número 2. Entonces, si esta función existiera, 0 y 2 deberían coincidir en Z4, lo cual no es cierto. Entonces, esta función no existe. Entonces ya no me pregunto ni siquiera si es biyectiva o no. Entonces, para dar un isomorfismo, siempre pediremos que la función sea biyectiva. Z4 solo es un anillo.
F4 es un campo, por eso ya no usamos la Z subíndice N para denotar los campos. Otro ejemplo que les dejé ver y que, bueno, los comentarios es que se hicieron mucho bolas con él y la tarea confirmó eso, era el campo F3 al cuadrado. Este constaba de las matrices de la forma AB menos BA, donde A y B son elementos de F3. Y por lo tanto hay 9 elementos, o sea, hay 9 matrices 2 por 2, que son las siguientes: la matriz 0, la matriz 1, 0, 0, 1, que llamamos la matriz identidad, el doble de la matriz identidad, que es la 2, 0, 0, 2, la matriz 0, 1, 2, 0. ¿Por qué? Porque el inverso aditivo del 1 es el 2, por eso si aquí pongo 1, aquí abajo debo poner 2. La matriz 0, 2, 1, 0. ¿Por qué? Porque si aquí arriba pongo 2, aquí abajo debo poner su inverso aditivo, que es 1. La 1, 1, 2, 1. ¿Por qué? Porque por definición los dos de las diagonales deben coincidir y los de la antidiagonal, uno tiene que ser el inverso aditivo del otro. ¿De acuerdo? 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1. Y aquí debería ser el... ¿Cuál me falló? Debería ser el 2, 2, 1, 2. ¿Ok? O sea, me fue, repetí 1. Entonces, estos serían los 9 elementos distintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos ya nuestros 9 elementos distintos en F3 al cuadrado. Y debemos dar una operación de suma y una operación de producto que constituyan a este conjunto un campo. Entonces, la suma la vamos a definir componente a componente, es decir, vamos a sumar este arreglo 2 por 2 con este otro arreglo 2 por 2, componente a componente. A más C va a ir en el lugar 1, 1, B más D en el primer renglón segunda columna, menos B menos D en el segundo renglón primera columna y A más C en el segundo renglón segunda columna. Entonces, si se fijan, esta matriz, los dos elementos de la diagonal coinciden y los de la antidiagonal, como menos B es el inverso aditivo de B y menos D es el inverso aditivo de D, pues menos B menos D es el inverso aditivo de B más D. Entonces, primer renglón, segundo renglón, primera columna, segunda columna, ahora que ya empezamos a usar el lenguaje de las matrices. Y el producto se define de una manera simpática. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo A por C y le sumamos B por menos D y vamos al lugar 1, 1. Primer renglón, estamos haciendo una especie de producto punto con la primera columna para obtener lo que va en el lugar 1, 1. Luego sería primer renglón con segunda columna, que sería este con este, más el producto de este con este otro, para ver qué va en el primer renglón, segunda columna. Luego sería este de aquí por este de acá y este de aquí por este de acá, para ver qué va en el segundo renglón, primera columna. Y finalmente es este de aquí por este de acá y esta A por esta C, para que ver qué va en el segundo renglón, segunda columna. Pues sucede que si definimos de esta forma las operaciones de suma y producto, pues es claro que estos van a seguir siendo elementos de F3. Y por la forma que tiene, pues estos siguen siendo, estas matrices siguen siendo un elemento de F3 al cuadrado. Entonces, las operaciones de suma y producto son cerradas. Además, vamos a ver qué pasa con la suma. A más C y C más A coinciden. B más D y D más B coinciden. Y siguen siendo los que están aquí abajo, el inverso aditivo del de acá arriba, y estos dos siguen coincidiendo. Entonces, ¿qué significa? Que esta suma es conmutativa.
Por otra parte, como F3 es un campo, si aquí yo sumara otra tercera matriz, pues tendría que sumar componente a componente. Pero la suma componente a componente, por ser elementos de F3, es asociativa. Luego entonces la suma en este conjunto va a ser asociativa. Si aquí en lugar de poner CD menos DC pongo 0, 0, 0, 0, me quedaría A más 0, B más 0, menos B más 0 y A más 0. Pero A más 0 es A y B más 0 es B. Luego entonces, si aquí pongo la matriz 0, vuelvo a obtener como resultado la matriz AB menos BA. ¿Qué significa esto? Esto significa que toda matriz tiene un neutro aditivo y el neutro aditivo es esta matriz de acá. La matriz 0 es nuestro neutro aditivo, como les marqué en la tarea y en el video de campos. Y finalmente, toda matriz tiene un inverso aditivo. Si en lugar de C ponemos el inverso aditivo de A y en lugar de D ponemos el inverso aditivo de D, por ejemplo, aquí si sumo estas dos, pues me quedaría 1 más 2, que en F3 es 0, 0 más 0 que es 0, 0 más 0 que es 0 y 1 más 2 es 0. O sea, estas dos de aquí que estamos señalando, una sería el inverso aditivo de la otra. Aquí 2, 1, esta sería el inverso aditivo de esta. Y fácilmente ahora que construyamos la tabla vamos a poder ver que toda matriz tiene su inverso aditivo. Por otra parte, fíjense que el producto de matrices, como habíamos mencionado hace un momento, vuelve a ser un elemento de F3. ¿Por qué? Porque la suma en F3 es conmutativa. Estos dos elementos de la diagonal coinciden y también estos dos elementos de la antidiagonal, uno es el inverso aditivo del otro. ¿Sí? Entonces, el producto es un elemento de F3. Aquí, pues intercambiamos el orden de las matrices. Ya sé que A por C es lo mismo que C por A y B por D es lo mismo que D por B. Y aquí A por D es lo mismo que D por A y B por C es lo mismo que C por B. Y lo mismo me pasa en los otros lugares. Entonces, la matriz AB menos BA multiplicada por la matriz CD menos DC es lo mismo que la matriz CD menos DC multiplicada por la matriz AB menos BA. El producto es conmutativo. Es una latita, pero también se puede ver fácilmente que el producto es asociativo. Ahora, si tomamos en lugar de CD menos DC la matriz 1, 0, 0, 1, pues podemos ver que AB menos BA multiplicado por 1, 0, 0, 1, pues aquí nos quedaría A por 1 más 0, aquí nos quedaría 0, aquí nos quedaría 0 y aquí nos quedaría A por 1 más 0. Es decir, volvemos a obtener la matriz AB menos BA. Y la gracia sería ver pues que toda matriz con esta regla tiene un inverso multiplicativo. ¿Y quién sería sus inversos multiplicativos? Bueno, para eso veamos la tabla. Sí, finalmente el producto distribuye con respecto, el producto que tenemos aquí de matrices distribuye con respecto a la suma de matrices, pues es nada más una consecuencia de la definición y sí tenemos que escribirla. Bueno, la tabla de suma, usamos el hecho de que 1 más 2 es 0 en F3. Y fíjense, el 0, la matriz 0, en efecto se comportó como nuestro neutro aditivo. Fíjense que habíamos dicho que la matriz 1, 0, 0, 1 era la inversa aditiva de la 2, 0, 0, 2. 1. Entonces, como pueden ustedes observar, la matriz 0 es nuestro neutro aditivo. En cada renglón hemos marcado quién es el inverso aditivo de cada matriz. Fíjense que siempre tenemos un 0. ¿Sí? Entonces ya con esto ligamos renglones con columnas y tenemos el inverso aditivo de cada matriz. Y bueno, nada más destaqué
la matriz que es el inverso multiplicativo. Fíjense que todos los renglones, todos los elementos son distintos entre sí. Tenemos un eje de simetría aquí en la diagonal que nos está hablando de la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa, no hagan todas las sumas posibles, háganlo en abstracto. Y fíjense que ahora, si por definición de F3, no importa qué cosa multipliquen por F3, ¿sí? Entonces, por la matriz 0, entonces 0 por 2 es 0, 0 por 0 es 0, o sea, no importa qué multipliquen, siempre tienen la matriz 0. No importa qué multipliquen por la matriz identidad, ella siempre va a dejar invariante ese elemento. Y ahora fíjense qué bonito, ya tenemos que todo elemento aquí tiene un inverso multiplicativo, ¿ok? Fíjense, ya estoy marcando aquí con color azul que siempre tenemos una matriz identidad, que es la que aparece en azul, en todos y cada uno de los renglones, que era la única propiedad que nos faltaba, ¿sí? Y entonces este conjunto es un campo que tiene exactamente 9 elementos. No puede coincidir con Z9, porque en Z9 3 por 3 es 9 y la clase del 9 es lo mismo que la clase del 0. O sea, Z3 no es un campo, pero F3 al cuadrado, o F9 si quieren hacer más cortita la notación, F9 sí es un campo. Bueno, vamos a hacer otra construcción. Consideremos el anillo de polinomios con coeficientes en F3 y hagamos cociente módulo a las clases residuales del polinomio x cuadrada más 1. X cuadrada más 1 resulta ser un polinomio irreducible en F3. Si sustituimos x por 0, pues podemos ver que esto nos va a dar 1, que es distinto de 0. Si sustituimos x por 2, nos da 2 al cuadrado más 1 es 5, que en F3 es 0. Y si la sustituimos por 1, perdón, 5, que en F3 es 2. Y si lo sustituimos por 1, nos queda 2. Entonces, en F3 raíz de 2, pues tenemos exactamente 9 elementos que son de la forma A más B raíz de 2, donde A y B son elementos de F3. Y aquí podemos contar estos números. Podemos definir la suma sumando los términos semejantes y nos queda A más C más raíz de 2 que multiplica a B más D. Si definimos el producto de manera que se satisfaga la propiedad distributiva de la suma con respecto al producto, como le hicimos en los números complejos, pues nos da AC más BD raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2, por eso la primera parte que no acompaña raíz de 2 nos queda como AC más 2BD, y las partes que acompañan a raíz de 2, si factorizamos a raíz de 2, pues sería AD y BC respectivamente. Podemos ver además que la suma es conmutativa porque es conmutativa término a término, es asociativa puesto que estamos tomando las clases de congruencia del anillo de polinomios, y como en F3 de X la suma es asociativa, también en el cociente resulta ser asociativa. Resulta ser también que el polinomio constante 0 baja la clase del 0 más 0 raíz de 2, por lo que tenemos un neutro aditivo, y es claro ver que el inverso aditivo de A más B raíz de 2 es el inverso aditivo de A más el inverso aditivo de B que multiplica a raíz de 2. Por otra parte, como el producto de polinomios es un polinomio, el producto nos quedó cerrado. Como el producto de polinomios es conmutativo, pues resulta ser que al bajar a clases también es conmutativo. El producto de polinomios es asociativo, por lo tanto en las clases es asociativo. Y finalmente
el producto de polinomios distribuye con respecto a la suma. Así, la propiedad importante que tenemos que demostrar es simplemente que toda clase distinta de 0, que es la que estamos señalando aquí, tendrá un recíproco. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a proceder de manera similar a la que hicimos con los números complejos. Supongamos que a más b raíz de 2 es un elemento de f3 raíz de 2 distinto de 0, es decir, a es distinto de 0 o b es distinto de 0. Queremos ver cómo encontrar una x más y raíz de 2 que nos dé el neutro multiplicativo en f3 raíz de 2, que es el 1 más 0 raíz de 2. Como dos expresiones en f3 raíz de 2 son equivalentes y coinciden coordenada a coordenada, al desarrollar este producto e igualar, obtenemos el sistema de ecuaciones ax más 2by igual a 1 y bx más ay igual a 0. Si b es igual a 0, entonces si nos fijamos en la segunda ecuación, pues simplemente nos queda a por y igual a 0. Pero como a más b raíz de 2 no es el 0 más 0 raíz de 2, tenemos que a es distinto de 0, y la única forma en que en un campo un producto nos puede dar 0 es que uno de los factores sea 0. Como a no es 0, y forzosamente debe ser 0. Así, a por x es igual a 1 porque sustituimos el valor de y igual a 0 en la primera ecuación, pero si a por x es 1, eso significa que x es el inverso multiplicativo de a. Por otra parte, si b es distinto de 0, como bx más ay es 0, pues nos queda que bx es igual a menos ay. Entonces podemos despejar b multiplicando ambos lados por el recíproco de b y nos queda que x es igual a b a la menos 1 que multiplica menos ay, usando la conmutatividad del producto. Esto es igual a menos a por el inverso de b por y. Sustituyendo esta expresión en la primera ecuación, pues vamos a obtener que menos a cuadrada por el recíproco de b más 2 veces b que multiplica a y es 1. Como esto es 1 y estamos en un campo, significa que el coeficiente que acompaña a la y es distinto de 0 y por ende podemos encontrar su recíproco. Y como encontramos su recíproco, que es el recíproco de 2b menos a cuadrada por el recíproco de b, sustituyendo este valor en x igual a menos ab menos 1y, tenemos tanto el valor de x como el valor de y. Es decir, hemos demostrado que todo número distinto de 0 en f3 raíz de 2 tiene recíproco. Por lo tanto, f3 raíz de 2 es un campo. Pero también es un campo con 9 elementos. Y la pregunta, oye, este campo con 9 elementos y el otro de las matrices, ¿son lo mismo? Pero son lo mismo como estructuras algebraicas, significa que nos estamos preguntando si son isomorfos, es decir, si podemos encontrar una función biyectiva que mande el 0 en el 0, el 1 en el 1, que sea aditiva y que sea multiplicativa. Y la respuesta es sí. Tomen del campo f3 al cuadrado en el campo f3 raíz de 2 la función que a cada matriz ab menos ba lo mande a más b raíz de 2. Bueno, claramente el 0 va a dar en el 0, la identidad va a dar en el neutro multiplicativo de f3 raíz de 2, esta función evidentemente es aditiva, también resulta ser multiplicativa y por lo tanto, como claramente también es biyectiva, donde la inversa aplicada a a más b raíz de 2 es simplemente la matriz ab menos ba, resulta ser que esta función es un isomorfismo. Entonces es equivalente a trabajar con las matrices a trabajar con estas expresiones que pues son un poquito más cortitas, y en este tipo de expresiones, tomándolo como anillo cociente, pues muchas propiedades se heredan y nos facilitan mucho la existencia. Sin embargo, las representaciones matriciales suelen ser muy cómodas y muy útiles, sobre todo cuando estamos trabajando con las computadoras, porque estos ya vienen predefinidas las operaciones. La otra cosa que me preguntaron, oye maestra, cuando nos estuviste dando la representación geométrica de los
números complejos, dijiste que básicamente ibas a identificar los complejos con R2 de una función mu. ¿Qué cosa es esa mu? Que tú dijiste que es un isomorfismo, pero ¿un isomorfismo de qué? Si R2 no es un campo. Entonces, en ese momento solamente estaba dando un nombre a una representación como conjuntos, pero ya que empezamos a ver espacios vectoriales, esta mu resulta ser un isomorfismo de espacios vectoriales. ¿Por qué puedo ver que los complejos son un espacio vectorial sobre el conjunto de los reales? Bueno, si definimos de manera usual la suma en los complejos, pues nos damos cuenta que la suma es cerrada, es asociativa, es conmutativa, tenemos el neutro aditivo y todo número complejo tiene un inverso aditivo. Y el producto por escalares es simplemente el producto de números complejos cuando pienso el número real lambda como lambda más 0 veces i. Y entonces, si se fijan, pues multiplicar un escalar real por un escalar complejo me da un número complejo donde se cumplen todas las condiciones de campo. Si pongo lambda igual a 1, pues 1 por x más y es x más y, el producto distribuye con respecto a la suma, y todas estas propiedades de que el producto distribuye con respecto a la suma de los vectores en C o que el producto distribuye con respecto a la suma de escalares en R, simplemente se hereda porque cualquier número real es un caso particular de un número complejo con parte imaginaria 0, y ahí coinciden. Es decir, los complejos con la suma usual de los complejos, el producto usual de los complejos restringido al caso en los números complejos con parte imaginaria 0, que son los reales. El 0 usual y el 1 usual de los complejos, que son los mismos que los reales, tienen estructura de espacio vectorial sobre el campo de los números reales. Y bueno, si definimos la función de C en R2, que a cada número complejo x más y lo manda al par ordenado xy, esta función claramente es una función biyectiva y la inversa de esta función biyectiva es a la que al par ordenado xy la manda al número complejo x más y, como mostramos cuando hicimos la representación geométrica. Hicimos ahora, tenemos el eje real, el eje imaginario, y pues lo podíamos pensar de manera usual como si fueran los ejes x y y. Y lo que afirmamos es que mu es un isomorfismo de espacios vectoriales. Un isomorfismo de espacios vectoriales es una función que manda el 0 de un espacio vectorial en el 0 del otro, que es aditiva y que saca escalares, ¿sí? Pero si se fijan ustedes, pues es muy fácil ver que es aditiva, ya que a más bi, que suma c más di, pues nos da a más c más i por b más d, que va a dar el par ordenado a más c, b más d, que no es otra cosa por la definición de suma de vectores que el par a, b sumado con el par c, d, que es mu aplicado a más ib más mu aplicado a c más id. Y si lo hacemos con la constante, pues es lo mismo que aplicar mu al número complejo lambda a más i lambda b, que no es otra cosa que el par ordenado lambda a lambda b, que es lambda ab, que es lambda aplicado a mu de a más ib. ¿Ok? Algo que vimos aquí es que los complejos son una extensión de los reales y resultaron ser un espacio vectorial. En general, si tenemos L, una extensión de un campo K, siempre vamos a tener un espacio vectorial, porque en particular al ser K un subcampo, todos sus elementos viven en L. La suma en L va a ser la suma como espacio vectorial, y restringirnos al producto solo por elementos del subcampo K nos va a dar el producto por escalares, y todas las propiedades, las 10 propiedades de espacio vectorial, son parte de las 11 propiedades que tenemos para el campo L, simplemente restringiendo las operaciones del producto a solo tomar escalares en el campo K. Bueno, y sucede que hay muchas extensiones de campos. Por ejemplo, aquí a mano derecha estamos viendo que tenemos los números racionales,
Y en los racionales, pues la ecuación x cuadrada menos 2 no tiene solución. O sea, raíz de 2 no es un número racional. Entonces podemos considerar esta extensión donde tomamos ahora las expresiones a más b raíz de 2, donde a y b son números racionales, definimos la suma componente a componente y el producto de manera que se cumpla la propiedad distributiva, de manera similar a como hicimos f3 raíz de 2. Pero así como trabajamos con raíz de 2, podemos hacerlo con raíz de 3 o con raíz de 6, con cualquier raíz de un número que no tal que x cuadrada más ese, menos ese número o más ese número no tenga solución en los racionales. Y así empezamos a construir extensiones algebraicas que no nos dan ni todos los números reales ni todos los números complejos, porque hay una infinidad de situaciones como esta. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues tenemos que hay una infinidad de campos que podemos construir como hicimos estos ejemplitos. Esto va dedicado a la persona que me preguntó, oiga maestra, ¿dónde puedo ver que hay más campos de estos? ¿Ok? Entonces ya vimos que esta es la idea básica. Tomar un campo, tomar un polinomio que sea irreducible sobre ese campo y posteriormente considerar la extensión tomando las clases residuales del anillo de polinomios con ese campo, módulo el polinomio irreducible. Y ya que extendimos, si no hemos resuelto todo, volvemos a agregar y volvemos a agregar y volvemos a agregar. Cuando hemos logrado meter todas las posibles soluciones, decimos que obtenemos la cerradura algebraica de nuestro campo. Entonces aquí, pues, como pueden ver ya, tenemos una infinidad de campos finitos y tenemos una infinidad de campos infinitos. La otra pregunta que me hicieron, oye maestra, ¿qué es eso de las z subíndices k que te pusiste a hablar en el video cuando nos diste la interpretación de los números complejos, pero geométricamente? Bueno, la representación geométrica de los números complejos nos permite ver a todo número complejo, ya sea como un punto en el plano o como un vector en el plano cartesiano R2, que ya vimos además que como espacios vectoriales, C y R2 son exactamente lo mismo. Y entonces la ley de suma simplemente se corresponde con la ley del paralelogramo, pero el producto, decíamos, si multiplicamos dos números complejos tomados en forma polar, el producto corresponde a multiplicar sus normas y sumar sus argumentos. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número complejo z igual a raíz de 13 por coseno de 56.3 grados más y veces el seno de 56.3 grados, y lo quiero elevar a la séptima potencia, pues me bastará elevar raíz de 13 a la séptima potencia y multiplicar el argumento, que son los 56.3 grados, por 7, y aplicar la función coseno y la función seno a cada uno de estos números. Y una vez que hacemos eso, pues nos queda 7.921 por 0.828 más i veces 7.921 por 0.561, que nos da el número 6.558 más i que multiplica 4.444. Desde luego que hacer esto fue mucho más cómodo y mucho más rápido que haber usado la fórmula del binomio para la séptima potencia, que hubiera involucrado una gran cantidad de términos que hubiéramos tenido que desarrollar y luego agrupar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Bueno, y entonces lo que estamos diciendo es que si tenemos un número complejo, por ejemplo, z más 3 veces i, pues nos tenemos que fijar en su norma, que es raíz de 13, y por otra parte su argumento es el ángulo cuya tangente es el cociente de la parte imaginaria sobre el cociente de la parte real, y en este caso es aproximadamente 56.3 o 56.31 grados, o sea, puedo usar la aproximación que desee. Entonces, al usar la forma polar, pues nos queda raíz de 13, coseno de 56.13 más i seno de 56, perdón, de
Debería ser 56.31, no 56.13, perdón, se me fue. Entonces, si lo multiplicamos al cuadrado, pues simplemente elevamos la raíz al cuadrado y multiplicamos por 2 sus argumentos. Si lo elevamos al cubo, ¿qué hacemos? Elevamos la norma al cubo y multiplicamos por 3 los argumentos. Si lo elevamos a la cuarta potencia, pues multiplicamos su módulo a la cuarta potencia y su argumento lo multiplicamos por 4. ¿Y qué pasa si lo quiero elevar a la 100? Pues elevamos raíz de 13 a la 100, que es 13 a la 50, y luego tomamos coseno de 100 veces el argumento, más i veces seno de 100 veces el argumento. Y entonces ya la calculadora utiliza el hecho de que la función coseno y la función seno son periódicas, en este caso como estoy usando 360 grados, o sea, lo estoy trabajando en grados, pues estoy usando que es periódica de periodo 360 grados y nos permite calcular fácilmente cualquier potencia, la centésima, la milésima, la millonésima potencia, de una forma mucho más fácil que usando el teorema del binomio. Entonces aquí, pero no solamente sirve para las potencias positivas, también para los recíprocos. Entonces nada más tendríamos que cambiar el signo a la parte que corresponde a i seno por la imparidad de la función seno y la paridad de la función coseno. Si queremos sacar raíces, la situación es análoga. Por ejemplo, si quiero sacar la raíz cuadrada, pues me fijo en el argumento de z y lo voy a dividir entre 2. Pero sucede que ahora si quiero ver las raíces cuadradas, pues tengo la que obtuve dividiendo entre 2 el ángulo que formaba z con respecto al eje x positivo y la que obtengo cuando le doy un semigiro 180 grados al vector que me está determinando la raíz cuadrada hacia el otro lado, que sería menos la raíz cuadrada que ya teníamos. Entonces, en este caso tenemos que una de las raíces es 1.67 más 0.9i y la otra raíz va a ser el vector que apunta en la misma dirección en sentido opuesto y que tiene exactamente la misma norma, menos 1.67 menos 0.9i. Si quiero sacar las raíces cúbicas, pues ahora el argumento se divide entre 3 y a la norma del vector z le sacamos la raíz cúbica, entonces tendría que estar considerando la raíz sexta de 13. Y al hacer eso, pues nos va a quedar el valor eta 1, que es 1.45 más i por 0.49. Y esta sería una raíz que obtuvimos geométricamente. ¿Cómo obtengo las otras dos raíces cúbicas? Bueno, entonces vamos a girar 120 grados y 240 grados respectivamente este vector. Entonces, si se fijan, los puntos extremos nos van a estar marcando los vértices de un triángulo equilátero. Y así como lo hicimos para las raíces cúbicas, lo podemos hacer para las raíces cuartas. Yo tendríamos los vértices de un cuadrado, donde uno de los vectores pues va a estar dado dividiendo en 4 partes iguales el argumento del vector original y sacando la raíz real cuarta de la norma del vector. Entonces, así es como funciona esta parte de la fórmula de De Moivre, ¿ok? Y si mi número hubiera sido de norma 1, pues entonces todas las raíces y todas las potencias van a vivir en el círculo unitario. Y en el círculo unitario nos van a estar dando polígonos regulares con n lados y estamos sacando las raíces enésimas de cualquier número complejo de norma 1. ¡Ay, qué buena onda! Entonces, mientras un número real no necesariamente tenía raíz cuadrada, si era un número real negativo no tenía raíz cuadrada, en los números complejos, todo número complejo tiene exactamente n raíces enésimas distintas. Eso nos va a servir cuando tratemos de dar la mejor representación para una transformación lineal. Si bien no todas van a ser diagonales, casi van a ser diagonales. Las vamos a poder representar en bloques, como nos aparece esta ilustración en la parte superior derecha.
Esas representaciones pues, pueden ser rotaciones, homotesias, proyecciones o perspectivas, como nos aparece en la parte superior izquierda. Vamos a poder resolver convenientemente sistemas de ecuaciones o dar nuestras representaciones que antes eran vectoriales para cualquier dimensión. Si ya no lo podemos hacer geométricamente, sí lo podemos hacer algebraicamente. Entonces espero que esto haya ayudado a aclarar algunas dudas. Hasta luego.